El narcotráfico en Bolivia tiene una larga historia de la que en el mundo probablemente se recuerde el auge de los años 80 y la participación de los gobiernos militares de la época. Antiguamente la coca pues salía en camiones, era procesada en determinados lugares en el valle o en las ciudades y era exportada como pasta base a Colombia o a Perú. En este momento esa división territorial del trabajo, digamos, ya no existe. En muchos lugares del país, en muchas zonas del Chapare mismo, el propio productor de coca la transforma en pasta base. Hay productores de coca que están procesando cocaína, hay productores de coca que simplemente la venden en los mercados. Casi 3 décadas después, el conflicto no solo se mantiene, sino que la cantidad de hoja de coca que se produce ha aumentado tanto que su precio ha rebajado considerablemente y la participación de los productores de coca en el narcotráfico es evidente. Pero además, durante este tiempo, se han añadido las cada vez más intensas luchas de los campesinos cocaleros por su derecho a cultivar la hoja de coca como parte de sus tradiciones ancestrales, apoyadas por el propio presidente de la República, Evo Morales, quien precisamente llegó al gobierno a partir de su liderazgo sindical cocalero. Es más, el presidente de la República es también presidente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare, al centro del país, la región de mayor cultivo de hoja de coca en Bolivia y donde más presencia del narcotráfico hay. En septiembre del año 2008, las hermanas de Margarita Terán, militante y fundadora del partido de gobierno del presidente Morales y exnovia de este, fueron aprehendidas con 147 kilos de cocaína. Más allá de la anécdota, este hecho plantea por lo menos 3 cosas. Primero, la inminente participación de los campesinos cocaleros en el narcotráfico, a pesar de su resistencia a aceptarlo. El caso de las hermanas Terán es solo el más mediático. Así lo prueba este campesino del Chapare que desconoce el tema y lo rechaza. No a lo que nosotros veamos, porque nosotros la hoja de coca lo producimos y lo vendemos al mercado legal. En segundo lugar, este hecho muestra también la expansión del narcotráfico apoyada por los hechos que así lo prueban, a pesar de las distintas lecturas de ambas partes. Por una parte, el gobierno niega que la cantidad de coca que se produzca sea tanta como se dice, al mismo tiempo que cree que si el 62% de la población boliviana es indígena, esta masca coca y por lo tanto el incremento de producción de hoja de coca es lógico. Por su parte, la Serna devela un acuerdo. Hay un compromiso de los cocaleros para mantener bajo el nivel de cultivos, pero lo que sí hay es una gran expansión de la actividad ilegal del narcotráfico, ¿no? En lo que sí hay coincidencia es en el hecho de que el narcotráfico ha aumentado. El problema de fondo está en el modo de encarar el tema. 2009 ya estamos ya en el primer semestre con más de 11 toneladas de droga incautada. En los últimos 5 años se ha duplicado el número de pozas destruidas, el número de fábricas destruidas, pero la cantidad de cocaína, de clorhidrato que se captura ha pasado de 500 kilos hace 4 años a más de 7 toneladas el año pasado, y en lo que va del año 2009, que son los primeros 4 o 5 meses de actividad, son ya más de 10 toneladas que se han decomisado, ¿no? Y en tercer lugar, esto también prueba el trasfondo político de un problema ciertamente complejo. La fuente principal de soporte político del gobierno de Bolivia en este momento son los cocaleros. Mantener la ilegalidad y la ambigüedad es algo que en este momento conviene tanto a los narcotraficantes como a los sindicatos cocaleros, porque es un mecanismo a través del cual mantienen un cierto control político sobre los campesinos pobres. ¿Se ha incrementado el narcotráfico desde que está Evo Morales como presidente? Bueno, los datos sugieren que sí, no necesariamente por una vinculación del gobierno con el narcotráfico, pero yo creo que sí en gran medida por la gestión de debilitamiento institucional que ha perseguido este gobierno, ¿no? Aunque la oposición aparenta, ¿no?, confundir
a la opinión pública internacional, indicando no otra cosa que con este gobierno hay más droga, hay más cocaína. Falso. En el pasado en Bolivia existía más de 60.000, 70.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. ¿Dónde iba esa cantidad de hoja de coca? Al narcotráfico y con protección. Hoy en el día estamos hablando menos de 28.000 hectáreas. Entonces hay efectividad de la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional por una cuestión de dignidad, soberanía, no resoluciones propias de Naciones Unidas. A pesar de las críticas, incluso de los cocaleros de otras regiones del país, que sienten que el presidente Morales favorece a los cocaleros del Chapare, el gobierno ciertamente lo niega. Ahora, con el gobierno nacional de Evo Morales, la lucha contra el narcotráfico está dirigida, pero contra el verdadero individuo que está inmiscuido en trajines ilícitos de droga. Y como prueba de sus buenas intenciones, el gobierno del presidente Morales acaba de iniciar el estudio de mercado largamente demandado por distintos sectores sociales para determinar con precisión qué cantidad de hoja de coca es realmente necesaria y por tanto cuál es la coca que se debe erradicar para finalmente desvincular la hoja de coca del narcotráfico. Esta será, sin embargo, otra larga batalla entre los propios cocaleros, pues cada región levanta la bandera de la tradición, detrás de la cual se esconde el narcotráfico. Una actividad que reporta importantes ingresos económicos, pero que paradójicamente no han ayudado a los cocaleros a mejorar sus condiciones de vida. De alguna manera resuelve problemas de necesidad de efectivo, pero no les ha permitido resolver los problemas de la pobreza, ¿no?